Dejo lugar a nuestro hermano Raúl. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes tengan, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Esta tarde nos toca, hermanos, Proverbios 14:11, meditar en este pasaje, sabiduría que le dio Dios a este rey Salomón y pues que ahora comparte con nosotros también, para que podamos ser avisados, que podamos ser sabios en nuestra vida y en nuestro actuar. Busquen en sus Biblias, hermanos, Proverbios 14:11, para darle lectura juntos, por favor. Proverbios 14:11. Amén. Dice así: la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Ok, hermanos, bueno, es típico de Salomón hacer la comparativa entre los dos extremos, ¿verdad? Y simplemente pues es la manera de que podamos comprender los dos conceptos, y seguramente en nuestras vidas no será tan claro como esta comparativa, pero es nuestro deber poder ubicarnos en cuál de los dos estamos. Pudiéramos pensar que somos pues rectos, como dice, o podemos también calificarnos como impíos. Seguramente ninguno de nosotros va a tener el ánimo para decir que somos impíos. Sin embargo, la comparativa y el análisis de cada uno de nosotros debe de ser si verdaderamente no estamos en ese sector, en ese grupo. Y si decimos ser rectos, bueno, ¿con qué lo justificamos, no? ¿De dónde podemos nosotros tomar evidencia de nuestras vidas, testimonio, y poder decir que somos rectos, ¿no? Que nos esforzamos por estar ahí? En otras palabras, hermanos, esta cita de la Biblia, traducción es la de lengua actual. Simplemente para hacerlo más sencillo, dice así, mismo pasaje, Proverbios 14:11, nos dice: la familia del malvado será destruida, pero el hogar del bueno prosperará. Entonces, nuevamente, en Reina Valera 1960 nos dice: la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Entonces, el concepto de casa, hermanos, la casa de los impíos será asolada. En el hebreo se dice beit, que básicamente era un contexto bíblico y cultural antiguo que no solo se limitaba a la estructura física donde las personas, donde se resguardaban, que era la casa. Nos dice el pasaje: la casa de los impíos será asolada. Entonces pudiéramos pensar inicialmente que la casa es pues su estructura física en donde se resguardan. Este concepto de casa en el antiguo hebreo no solo representaba el hogar, la familia, más bien, no solo representaba la estructura física, sino que representaba el hogar, la familia, la descendencia, el linaje que se tenía. A menudo ese refugio y abrigo protector típico de la familia. Entonces, el pasaje no solo nos habla de que una estructura física iba a ser destruida o será destruida. En este pasaje, si ustedes lo ven, Salomón no pone a discusión ni pone a debate si será o no será. Él afirma claramente que la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. No es si estamos de acuerdo, no es si nos parece adecuado, es simplemente su consejo y la sabiduría que Dios le daba para poder entender que es así, que una cosa llevará a la otra de forma acertada. Entonces, hermanos, porque es importante no solo comprender que la impiedad nos llevará a la destrucción de nuestras familias, no solo del hogar físico, la estructura donde nos refugiamos. Es importante reflexionar y considerar
nuestro trabajo como cristianos, estar del lado de los rectos. Y es curioso cómo nos menciona el pasaje que dice, florecerá la tienda de los rectos. Es curiosa la comparativa entre la casa del impío, pero la tienda del recto. Parece ser que aparentemente el impío tiene una casa, una construcción, digamos, bien hecha, ¿no? Bien completa, grande quizás. Y dice el pasaje, pero florecerá la tienda de los rectos, o sea, la tiendita, ¿no? Nos habla de que seguramente y típicamente en los rectos va a ser una de las características. No va a ser lo que lo va a llevar a ser un recto, pero sí puede ser el resultado de vivir en rectitud. Porque, bueno, implica el poder entender este misterio, esta verdad espiritual de que la riqueza material, nosotros luego lo conectamos con dinero seguramente, el recto ha superado ese nivel. Tiene una idea de que la riqueza no necesariamente es material. Seguramente, como ustedes lo saben, el recto lo que busca es ganar tesoros, sí, pero en el reino de Dios. Él no busca una casa bien padre, como seguramente cualquier impío sí lo va a hacer. No quiere decir que todos los que tengan una casa muy bonita, pues sean impíos, ¿verdad? Porque nuestro Dios es soberano y Él puede dar abundancia a los hijos que Él pues seleccione para determinados fines que Él seguramente en su obra tiene. Pero sí es una característica de los rectos. El recto seguramente cuando ustedes visiten su casa, cuando ustedes visiten en donde su estructura física, en donde Él se resguarda, va a ser una tienda. Por eso es que Salomón nos dice, florecerá la tienda de los rectos. Porque el recto no busca un materialismo, no busca una apariencia ni una opulencia en este plano. Él busca los tesoros, pero los tesoros de Dios. Si nos mantenemos en el temor de Dios, hermanos, nuestras familias permanecerán unidas, como nos lo dice Salomón, y alcanzarán gracia delante de Dios, viviendo con lo justo y necesario para sostener sus cuerpos sin las barreras y riesgos que la situación materialista puede representar. Así podrán gozarse y deleitarse en las promesas del reino de Dios. Hermanos, porque Salomón a través de la sabiduría de Dios nos confirma que los impíos serán destruidos juntamente con sus familias y sus coberturas, tú debes esforzarte por vivir en rectitud y aprender cada vez más del temor de Dios. Ya lo vimos en las enseñanzas pasadas. El temor de Dios es algo que se aprende, es algo que se practica, ¿verdad? Y que podamos aspirar a ser honorables delante de nuestro Dios. Si bien no hay mérito digno en nuestro esfuerzo para Dios, por su causa, por causa de Él, nuestras familias florecerán. Que Dios les bendiga, hermanos. Dejamos el lugar a nuestro pastor. Amén, hermanos. Buenas tardes. El Señor les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí listos, de seguir aprendiendo de la palabra santa, ¿verdad? Esto creo que es importante para nosotros tenerlo, eh, meditar en todo lo que hemos escuchado ya, de lo que nuestro hermano nos ha compartido, ¿verdad? Considero que va a haber muy buen, eh, muy buen banquete esta tarde, ¿verdad? Ya se sentaron las bases, ya tenemos la plataforma. Vamos a continuar. Hermanos, para tratar de comprender Proverbios 14:11, tú y yo tenemos que hacer un recorrido al pasado, muchos, muchos, muchos años atrás, para tratar de situarnos un poco en la mente de Salomón, hermano. Y cómo el Espíritu Santo estaba guiándole a meditar cómo un arquitecto pensaba para diseñar. Sin embargo, él está usando
esta figura de un arquitecto, no de la manera común o de la manera tradicional, sino él estaba pensando en un arquitecto espiritual. Salomón, hermano, el hombre que dirigió la construcción de las obras más colosales de Jerusalén, nos plantea un enigma, hermano, que desafía la lógica humana mediante dos conceptos fundamentales. Quisiera comenzar explicando el segundo. Dirían ustedes, pastor, haga lo que quiera, usted siempre ha hecho lo que ha querido. Porque normalmente explicamos primero, luego lo segundo. Quiero hacer algo diferente, vamos a explicar lo segundo. Y esto segundo, hermano, es que usted y yo tenemos que comprender que en el mundo físico, la masa y la solidez garantizan la estabilidad. Lo pesado hace que se afiance todo lo que va a construirse arriba, lo firme, lo sólido. Sin embargo, Salomón nos revela que en el reino de Dios operan leyes de una manera muy distinta. Y hasta cierto punto pudiéramos decir leyes de la física contrarias a las leyes de la física normal. En Dios todo cambia, hermano. Y es que esto es importante, porque si nosotros pensamos y meditamos en Dios, las leyes de atracción no funcionan exactamente igual, hermano. La ley de la entropía nos dice que la medida del desorden, el caos o el desgaste natural de un sistema, en el aspecto bíblico, el orgullo, hacen que actúe como una fuerza de gravedad. ¿Sí? Hemos escuchado, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no es cierto? Dios resiste a los soberbios y Dios resiste a los soberbios. La fuerza de atracción es hacia abajo. Pero esa misma ley que a unos los humilla, a otros los exalta. Porque es interesante cómo es posible que esa misma ley de una física distinta a los soberbios los va a derribar, pero a los humildes los va a exaltar, les va a permitir que florezcan. Es interesante, hermano, porque en la física espiritual, el pecado que actúa como una fuerza de gravedad invertida hace que simple y sencillamente los que quieren proliferar no puedan. Aunque en apariencia lo logren, solo van a establecerse por muy poco tiempo. Cuanto más pesado y alto construye el impío sobre su propio ego, más rápido atrae su propia ruina. Lo que es denso y rígido, en el versículo va a hablar de una casa, ante el juicio de Dios se volverá quebradizo. Sí, ciertamente, mi amado hermano, a esto podemos llamarlo entropía, pues, la entropía del orgullo, una ley que habla de el orden al caos, de lo que está bien a lo que va mal. El pecado es una fuerza de caos. Lo que se endurece contra Dios, tarde o temprano, se va a terminar rompiendo, hermano. Siempre, siempre es así. Sin embargo, también existe el dinamismo de la gracia. Porque cuando nosotros hablamos de el dinamismo de la gracia, hermano, lo que parece débil y ligero, de lo cual ya se leyó, la casa, la tienda, una tienda beduina, una tienda de nómadas en el desierto. Esta parece débil y ligera comparada con una casa física sólida. Pero si está habitada por la rectitud, deja de ser un objeto inerte para convertirse en un organismo vivo.
mucho la Biblia habla del trigo, ¿no es cierto? Mucho la Biblia habla del trigo. Y yo recuerdo, hermano, cuando niño, en las clases de los niños, las maestras hacían siempre esa comparativa entre el trigo y la cizaña, que era bien difícil de distinguir cuál era una, cuál era qué, cuál era cuál. Y solamente se podía distinguir cuando ya estaban en una etapa de madurez. Porque el trigo, por el peso, se inclina, pero la cizaña, aunque es exactamente igual, es muy idéntica, se mantiene firme. Cada vez, mi amado hermano, esto a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención. Porque si usted se pone a pensar en la posición que normalmente adoptamos para orar, ¿cuál es, hermano? ¿Alguien se pone a orar así? Señor, y yo sé, y sería muy arrogante, ¿no? Pero normalmente adoptamos una posición de, sí, de reverencia, de estar agachados. Claro que tenemos que hacer una firme distinción entre eso, hermano, porque hay quienes logran agacharse, pero en el corazón están de pie. Y eso es algo que al Señor no le agrada. Entonces, hermano, Salomón nos dice que la tienda resiste y también que florece. Pero son palabras muy interesantes. Hermano, en la física de Dios, la flexibilidad de la fe vence a la rigidez del orgullo. Entonces, con esto en mente, hermano, Salomón quiere ayudarnos a entender que lo que se dobla ante Dios, la tienda, crece. Lo que se endurece contra él, la casa, se rompe. Vamos pues entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias en este pasaje, Proverbios 14:11, y juntos vamos a ponernos en pie y dar lectura a esta porción de la palabra santa. Proverbios 14:11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra santa: la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Una vez más, póngase a pensar en eso. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos da de reunirnos una vez más para aprender de usted, para dejar nuestras vidas en sus manos, para seguir en ese proceso de sencillez y humildad que usted requiere, para dejar que la gracia siga guiándonos al lugar donde usted espera que estemos, porque es mejor, porque es saludable, porque es edificante. No así lo otro. Pero Padre, queremos dejar en sus manos nuestras vidas al 100% y que usted haga una obra excepcional. Si es que por alguna razón hay alguien que aún no ha aceptado al Señor Jesús, que aún no es salvo, pido, Padre, que usted le salve por medio de una enseñanza saludable, por medio de una enseñanza bíblica, por medio de su palabra. Acompáñanos, Padre, en este recorrido de aprender juntos Proverbios 14:11. Lo pedimos, mi Dios, y le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Pueden sentarse. Hoy quiero compartirles un tema, hermano, muy sencillo. Y he titulado a esta enseñanza La paradoja de la estabilidad. La paradoja de la estabilidad. Tienes que saber que hablaremos de la ilusión de la permanencia contra la bendición de la dependencia. Por eso es que he titulado a esta enseñanza La paradoja de la estabilidad, porque hay quienes se sienten firmes, se sienten permanentes, piensan que ya están bien,
Pero eso solamente es una ilusión. Mientras que los que han aprendido a depender de Dios no viven en una ilusión, viven dentro de una bendición. Entonces, todo esto, hermano, creo que va a ser mucho, mucho más sencillo cuando aprendamos un poquito de la mente de Salomón al vislumbrar las construcciones de aquellos tiempos y al tratar de situarnos a qué tienda precisamente se refiere él o cuál era la que ocupaba su mente en aquellos días. Mire, hermano, en el antiguo Oriente, tener una casa de piedra era símbolo de haber llegado. Significa, yo te voy diciendo, no te preocupes, tú no le cambies, yo te voy diciendo. Hermano, en el antiguo Oriente, esa casa de piedra, vuelvo a repetir, simbolizaba eso. Haber llegado, haber logrado. Significaba estatus, significaba seguridad. Pero por otro lado, pensar en una tienda. Eso solamente hacía referencia a un refugio de los sencillos, de los pobres, de los nómadas. Básicamente, esta gente que no tenía un lugar fijo. Y sí, muchos de ellos, lo único que tenían era la providencia, Dios y ellos. No había nada más. El problema, mi amado hermano, es que en estas dos mentalidades, al analizarlo para el día de hoy, no ha cambiado mucho, ¿eh? Hoy seguimos buscando estructuras que nos den paz. Pero Salomón nos revela que el material del que está hecha nuestra vida importa menos que el fundamento sobre el que descansa. Ahora bien, recuerda, hablé de dos conceptos fundamentales. Te explico ahora el segundo. Y es que en el pensamiento de Salomón había un choque de arquitecturas. Pero otra vez, esto en referencia a lo espiritual. Un choque entre estas dos arquitecturas a nivel espiritual. Hermano, la arquitectura en un lenguaje de poder se refiere a la casa. Casa, bayit, hebreo, contra tienda, ojel. Hermano, esa casa bayit, esa casa de piedra caliza, no era solo un techo. Era una declaración de independencia. Era una declaración de fuerza, incluso era una declaración de linaje. El impío busca la casa porque quiere algo que el viento no pueda mover y que el tiempo no pueda borrar. Desafortunadamente, mi amado hermano, en la mente de Salomón, eso solamente representa la arquitectura de la autosuficiencia. Mientras que, en contraste, tenemos la tienda, ojel. Es una arquitectura de transitoriedad. Es frágil, está hecha de pieles de cabra y estacas que se clavan en la tierra. Para Salomón, no solamente era una simple tienda, representaba algo más. Representaba al hombre que reconoce que está de paso y que su única estabilidad es Dios. Culturalmente, hermano, culturalmente, el contraste que está usando Salomón es hasta ofensivo para los de su época, porque para muchos, el razonamiento después de escuchar lo que Salomón había dicho era: ¿cómo puede una tienda ser preferible a una mansión? ¿Quién en su sano juicio preferiría una tienda a tener una casa enorme, firme, sólida, de roca, en donde ni las inclemencias del tiempo, clima, lluvia,
sol, pudieran afectar. ¿Quién? Salomón, estás mal de la cabeza. ¿Quién en su sano juicio va a preferir una tienda? Claro que todos van a preferir una casa firme, una Bajit, no una Ogel. Hermano, lo interesante, hermano, es que lo más razonable y totalmente entendible para el hombre o la mujer espiritual que busca más lo divino que lo humano, este pensamiento que Salomón está planteando es verdad. Porque Salomón, mi amado hermano, tienes que entender, él está pensando en algo más profundo, en algo espiritual. Nosotros normalmente, o la mayoría de los seres humanos, no consideran los aspectos espirituales de la vida. Porque honestamente, mi amado hermano, hasta nosotros somos atacados con eso. Pastor, si usted me da a escoger entre traer guarachitos de campesino, de esos que nada más tienen las correas así, no sé, hermano, en mis días hubo personas que disfrutaban andar con unos de esos, como si yo fuese de la nobleza o de la realeza. Nunca me compren unos de esos. Yo no quería unos de esos porque para mí representaba a alguien que era demasiado pobre. Nuestro ego, hermano, ya desde niños, es como que anhelar más, desear más. Y nos esmeramos y esforzamos, hermano, cada uno de nosotros, no importa si andamos desvelados, con tal de tener un mayor recurso para que podamos tener una mejor casa. Y decimos con todas sus letras, desafortunadamente, una mejor vida. ¿No es cierto? Por esa razón nos aferramos tanto al bienestar económico. Sin embargo, Salomón está hablando de algo más profundo, el choque de dos arquitecturas. La casa, sí, es una declaración de independencia. La tienda, sí, es la morada del peregrino. Y lo más lógico es, yo quiero la casa, no quiero la tienda. Y Salomón está diciendo, prefiere la tienda, te conviene más la tienda, te conviene mucho más que la casa. Pero ahora él nos va a ir explicando por qué. Hermano, nuestra tendencia caída es buscar seguridad en la autosuficiencia. Y no solo en la autosuficiencia, hermano. Buscamos en lo tangible, en lo que podemos tocar. La Biblia sí nos recuerda y Pablo lo dice con todas sus letras, por fe andamos, no por vista. El ser humano desafortunadamente quiere primero ver para poder creer después. Tomás quería ver primero y ya después veía y averiguaría si creería. El pueblo hebreo, la razón del por qué se hizo sus ídolos era porque quería ver. Cuando Dios quería que le siguiéramos por fe, no por vista. Hoy, los cristianos son tan afectados en el mismo pensamiento que si un cristiano prospera, Dios lo está bendiciendo. Y que si no prospera, entonces Dios no lo está bendiciendo. Y es un grave error. Este es el engaño de lo tangible. ¿Quién te dijo que así funciona la vida? Dios está ocupando leyes bien diferentes a las leyes naturales de la física. Y aunque son física, son una física un poco invertida. Ya lo dije hace un momento, Dios resiste a los soberbios, pero esa misma resistencia es gracia para los humildes. Algunos los va a derribar porque están luchando en sus propias fuerzas, en sus propios méritos. Otros no, otros decidieron luchar en la fuerza en Dios a través de Jesucristo. A ellos los va a exaltar. Hermano, creemos que si construimos estructuras sólidas, dinero, estatus, influencia, mediante métodos cuestionables o ignorando a Dios. No, así nosotros
seremos invulnerables, ¿verdad? A nosotros no nos va a tocar nada. Incluso la filosofía muy mundana que dice, el que no tranza no avanza. ¿Has escuchado esa frase? Como asegurando que en aquello hay más estabilidad que en la honestidad o la rectitud. Tú eres recto por tonto, tú das por menso. Es la frase de las personas para aquel que quiere dignificar su andar con el Señor. Hermano, el pecado nos engaña haciéndonos creer que la casa del impío es eterna, mientras despreciamos la humildad y sencillez de la tienda, que en este contexto simple y sencillamente está aludiendo a la dependencia de Dios. Qué grandes lecciones sobre la verdadera durabilidad necesitamos aprender, ¿no es cierto? Hermano, qué triste es que busquemos seguridad en lo que se pudre, despreciando la humildad de la tienda. Ahora, hermano, porque la verdadera estabilidad no depende de la solidez de lo que poseemos. Tú debes caminar en la rectitud de aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Hermano, ¿cuántas veces están muchas personas atrapadas en esta mala comprensión de la vida real? Si nosotros nos adentramos a meditar en eso, hermano, de verdad, pronto disfrutaremos algo más allá de lo tangible, algo que es el resultado de la fe, algo que de veras, te lo digo así, sí se puede palpar, pero no se puede ver. O sea, ¿cómo? Y créeme, mi amado hermano, a medida que tú caminas con el Señor, sí se puede experimentar su presencia, sí se puede escuchar su voz, pero es algo que ocurre cuando tú caminas con Él. Hermano, ¿por qué lo más fuerte de este mundo? ¿Por qué lo más fuerte en este mundo suele ser lo primero en derrumbarse ante la eternidad? Porque Dios ha dicho eso, ¿verdad? Hablando del rico, es más fácil que entre, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, no te enganches pensando que, ¿cómo le hará en esa pequeña aguja atravesar un camellote? No, hermano, el ojo de una aguja era una abertura en la pared de las construcciones antiguas en donde sacaban la basura. A ese orificio en la pared por donde sacaban la basura le llamaban el ojo de una aguja, el ojo de aguja. Entonces sí era más fácil que en la manera de hacer que el camello se arrodille y se hinque y hincado el camello puede atravesar por ese orificio. Y es interesante el sarcasmo que el Señor lo está haciendo cuando lo entiendes. Porque un rico no quisiera pasar por ese orificio en la pared. No, porque representa la suciedad. ¿Qué te quita? Nada, pero yo no voy a atravesar por ahí. Está sucio, huele feo. Wow. ¿En qué? ¿En qué estructura, hermano? ¿Estás confiando hoy? ¿En la casa de tu propia fuerza o en la tienda de tu dependencia en Dios? Hermano, ¿por qué es que este varón de Dios tuvo que usar unos cuadros físicos para hablar de una profundidad espiritual? Bueno, porque también así es Dios, hermano. Para hablar de verdades sólidas, espirituales, tiene que hablar de verdades reales, de verdades palpables, de verdades humanas. Hermano, si la verdadera estabilidad
depende de con quién caminamos y no de lo que poseemos, entonces debemos entender por qué nuestra intuición humana nos engaña tan a menudo para resolver este enigma, la física espiritual, y responder por qué lo aparente, lo que es fuerte, lo que en apariencia es sólido, colapsa ante la eternidad. Analicemos, mi amado hermano, en primer lugar el destino fatal de la autosuficiencia impía. Y mire, estaremos hablando como primera cosa de esto, el colapso inevitable de la falsa seguridad. Porque hay seguridad, sí. Hay quienes descansan en esa seguridad, sí. Pero Dios está diciendo no descanses en esa seguridad porque es aparente, es falsa. Pronto va a colapsar. ¿Realmente quieres mantenerte en eso que se va a caer pronto? Mire, el texto dice que la casa del impío será asolada. El término hebreo es shamad. Este shamad es algo que implica un exterminio completo. El impío aquí es a quien construye su vida al margen o fuera de la voluntad de Dios. Su casa representa sus logros y su confianza propia. ¿No es cierto, mi amado hermano, que los que se sienten así de seguros, básicamente dicen, pues yo no necesito lo que tú me estás diciendo? Muchos testimonios de personas que hemos salido a evangelizar a las calles. Cuando llegamos a casas buenas, a casas ricas de entrada, es bien difícil que nos atiendan. Una. Pero ya que nos atienden y les decimos a qué vamos, muchos hacen este ademán de, esto es lo que yo tengo. ¿Qué es lo que tú tienes? Ve lo que tú me vienes a ofrecer. Ve lo que yo tengo. Pero es que es lo que estamos diciendo precisamente. Ellos están descansando en una falsa seguridad, en una falsa estabilidad. Hermano, aunque las estructuras o la estructura de una casa parezca imponente o permanente, Salomón enseña que aquello es como una termita espiritual. Y ya conocemos qué hacen las termitas, ¿no es cierto? Por muy bonitas que estén las casas de madera, si estas tablas no están envenenadas correctamente, la termita va ahí y se la va a comer toda. Bueno, ¿qué crees? Para Dios, por medio de Salomón, le está recordando al ser humano, ¿qué crees? Mucha de la autosuficiencia que el ser humano tiene, porque se arraiga en el pecado mismo, se va a convertir como una termita y cuando menos se dé cuenta, no tendrá absolutamente nada. Ahora, en la arqueología, eso va más allá, hermano. En la arqueología se encuentran restos de grandes palacios antiguos que hoy son solo polvo y escombros. ¡Ah, qué bonitas pirámides! Subimos a Teotihuacán, a la pirámide del Sol, bien altota, ¿no es cierto? Y bien cansados porque ni siquiera estamos acostumbrados a caminar. ¡Ah, qué majestuoso todo esto! ¿De qué hablas? Son ruinas. Qué bonito ha de haber estado, sí, pero ya no está. No duró. No se pudo mantener, no pudo permanecer. En su momento, hermano, sus dueños pensaron que serían recordados por siempre. Algo así como los Skyscraper Index.
Esto es el índice de los rascacielos, porque sí, hay estadísticas que tienen, este edificio es más alto que este edificio es más alto que este. Y hermano, la gloria humana presumiendo qué edificios son los más grandes. Pero hay algo muy interesante, hermano, porque esto muestra una correlación. Esa correlación a través de la historia, hermano, simple y sencillamente nos dice que entre la construcción de los edificios más altos, siempre vinieron crisis inminentes. Siempre. Y esto, hermano, es desde el inicio de la misma historia. La altura excesiva suele ser el síntoma de una confianza humana que está a punto de quebrar. Hermano, esta realidad la vemos desde los albores de la humanidad en la llanura de Sinar. Allí, los hombres intentaron edificar, sí, la Torre de Babel. Génesis 11:4, hermano, nos dice lo siguiente: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto es bien interesante, hermano, porque los hombres intentaron edificar esta torre no como un refugio, sino como un monumento a su propio nombre y a su propia autonomía. Sí, si queremos llamarlo así, fue el primero skyscraper index de la historia. ¿Te acuerdas lo que dijimos hace un momento? Cuanto más alto pretendan llegar los seres humanos por sus propios medios, lo más alto, más cerca están del juicio que los termina dispersando. No quiero, hermano, hacer alusión malamente, ni despectivamente, ni burlescamente, pero ¿te acuerdas de la gloria de las Torres Gemelas? ¿Dónde están? Y en la mente de los conspiranoicos era nada más para esconder el colapso de las economías. No sabemos si realmente es así, pero por lo que estamos aprendiendo ahora, no caería nada de raro que realmente eso pasó. Porque eso pasó en el primer rascacielos llamado Babel, en donde los seres humanos, mira, confiaron en su casa. Hermano, si hoy tú viajas a la provincia de Babil en Irak, a unos 90 kilómetros de Bagdad, no encontrarás la gran torre que desafía a Dios. No está. Encontrarás solamente un Etemenanki. Eso es lo único que vas a encontrar. Y eso es una fosa vacía donde el agua y los juncos han reclamado lo que el orgullo humano intentó elevar. Eso es lo único que vas a encontrar. Sus 91 metros de altura son hoy 0 metros. No están. Y una vez más, la conexión con las Torres Gemelas. Hoy son hoyos, son fuentes, pero hoyos en donde cae el agua como un monumento al recuerdo. No, curioso, la Torre de Babel terminó igual, como una fosa. Hermano, la casa de los impíos no solo cayó, hablando de Babel, desapareció de la faz de la tierra, tal como lo advirtió Salomón. Ya empieza a tomar sentido, ¿no? Ya empieza a tomar sentido esa casa de los impíos. Es algo mucho más profundo, pero sí, mi amado hermano, es
La culminación de ese ego, de ese orgullo humano, de ese yo puedo solo, de ese no necesito de nadie, de ese yo soy capaz, de ese casi que, pregúntame, mis méritos. Yo medio te voy a dar 2 o 3 consejitos para lograr salir de la chocita en donde tú estás ahora. Muchos así hablan, ¿no? Burlonamente. Tú necesitas de mí, yo de ti, nada. Muchos así hablan. Bueno, esa era la forma de pensar de los ciudadanos de aquella ciudad cuya cúspide llamaron Babel. Hermano, examina tus muros. Examina tus muros. Cuando el hombre alcanza el pico de su orgullo arquitectónico y financiero, suele estar a las puertas de un colapso inminente. La altura de sus muros es proporcional a la magnitud de su caída. Si estás logrando el éxito mediante el engaño, si estás logrando el éxito mediante el descuido de tu familia, si estás logrando el éxito mediante la ausencia de devoción a Dios, estás construyendo una casa condenada. Se va a caer. Hermano, ¿es tu casa una ruina inminente? No quiero decirlo así, hermano, pero muchos consideran que Estados Unidos está a nada de que le pase exactamente esto. Precisamente esto. Porque esto en la historia ya ha ocurrido 3 veces más. Esta pareciera ser la 4ª y cumple todos los requisitos. Eso no nos toca a nosotros, hermano. Pero no te dejes engañar por la solidez actual de tus finanzas o de tus posesiones. Si Dios no es el arquitecto, la demolición es solo cuestión de tiempo. Esto es con respecto a la casa de los impíos. Bien. Pero el versículo no solamente habla de la casa del impío, ¿no es cierto? También nos habla de la tienda de los justos. Hermano, ciertamente en esta segunda parte de este versículo hablaremos de esto precisamente, de la vitalidad de la dependencia divina. Hermano, el texto nos dice que la tienda de los rectos florecerá. La palabra florecer es de esta raíz del hebreo paraj. Y usted dice, pastor, ¿por qué exagera mucho la J? Porque parece que los hebreos, ese es el término que más... Sí, es como lastiman la garganta para pronunciar sus Jotas finales. Paraj. Paraj. Salomón usa una metáfora orgánica para un objeto inanimado. Vayamos, hermano, a Éxodo 25:8, rápidamente. Éxodo 25:8, vas a ir entendiendo. Ahorita, esto que es bien simple, esto que parece un refrán. Oh, sí, pastor, yo ya entendí. El autoengaño, autosuficiencia contra la humildad. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero si somos honestos, esas son las enseñanzas de casi todos los proverbios que Salomón viene planteándonos. Sin embargo, es nuestro deber desvelar lo que hay detrás. Ahora, pareciera que Salomón ha pensado en Babel y en su ruina. Pero si pensó en Babel y en su ruina, entonces está pensando en alguna otra figura.
definitivamente. Éxodo 25:8, ya lo tenemos ahí, hermano. La Biblia dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hermano, Salomón conocía bien la historia de su pueblo. Antes del templo de piedra que él construyó y pidió permiso a Dios edificar templo a Jehová, existía algo que se llama el tabernáculo, el Mishkan. ¿Pero qué crees? Tabernáculo, ¿sabes qué traducción tiene? Tienda. Ah, 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 ah. Él no está pensando en cualquier casa y tampoco está pensando en cualquier tienda. Ya vimos en cualquier casa, Babel ya es una, que así como le ocurrió esta desgracia, le podría ocurrir la misma desgracia a cualquiera que se erija con autosuficiencia y orgullo. Pero aquel que vive en una tienda, ¿pero cuál tienda? El tabernáculo. El tabernáculo era una tienda. Hermano, era una tienda transportable de pieles y telas. Pero hay algo interesante porque el tabernáculo solamente tiene pieles y telas. ¿Qué florece en las pieles y en las telas? Tú tienes la respuesta, dímela. ¿Qué florece en las telas o en las pieles? Tú la tienes, dímela. Nada. Entonces, ¿cómo dice que el tabernáculo, pastor? ¿Seguro que nada florece en las pieles y en la tela? Pues es que usted dijo que dijera que no, yo por eso dije que no. ¿Qué? Hay algo más. Vamos a Números 17:8. Vamos a Números 17:8. Wow, eso está bien tremendo, hermano. Espero que para los que sí están despiertos y están poniendo atención, seguramente eso está siendo un gran banquete. Para los demás, no. Estamos en Números 17:8, hermano. Aquí dice algo bien tremendo. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado y arrojado renuevos y producido. Entonces, en las pieles y en las telas nada florece, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué reverdeció la vara de Aarón? ¡Wow! Eso es de lo que está hablando Salomón. La tienda de los justos, que dice, florecerá. Pero todavía falta la conexión, todavía falta, porque yo sé que tú estás ahora pensando, ya, wow, sí está sorprendente esto, pero ¿dónde está la conexión? Todavía me falta la conexión. Y luego que ya me la quitaron porque me dijeron que me desconecte del wifi de la iglesia. Oye, el domingo se me olvidó decirles, hermano. ¿Ya vieron que las bancas están renovadas, pintadas? Varios me han preguntado cuánto nos va a tocar, ¿verdad? Porque hay todo un trabajo y, hermano, no mucho, solamente 3,000 pesos de los materiales tenemos que juntar. Vamos, vaya pensando cuánto va a participar. Ya todas están de un solo color y, wow, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué cito esto de las bancas?
Pastor, no me diga, reverdecieron. Ah, yo quisiera, pero lo único verde que encontraron los que hicieron el trabajo fue una cantidad de chicles verdes. Hermanos, no pues, no peguen chicles en las bancas. Y yo casi que les puedo decir qué banca tenía más chicles. Entonces, pero como esto no es bueno, no es para eso, nada más es, ya no lo hagan, hermanos, ¿ok? Ya no, semanalmente vamos a estar checando las bancas y vamos a verificar, hermano, a la banca que sea la suya, porque ya los ubicamos, siempre se sientan en el mismo lugar. Entonces, les vamos a cobrar una multa. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ok, bueno. Ya se comprometieron. Sobre aviso, no hay engaño. Amén. ¿Por qué cité lo de las bancas? Nada más por los chicles, ¿no? Hermanos, primero, quiero que por un segundo contrastemos el destino de las grandes estructuras humanas con el diseño divino. El tabernáculo contra las pirámides contra el tabernáculo. Mientras los faraones agotaban naciones construyendo pirámides de piedra para preservar la muerte. Tumbas. Porque muchas de esas construcciones fueron tumbas. Dios ordenó una tienda para habitar con los vivos. Las pirámides fueron solamente monumentos a la muerte. El tabernáculo fue una morada de vida. Hermano, las pirámides hoy son tumbas vacías y polvorientas, pero el tabernáculo, aunque era una tienda de campaña, fue el lugar donde la Shekinah, que es la gloria de Dios, descendió. No importaba que fuera de tela. Era el edificio más glorioso sobre la tierra porque Dios estaba dentro. Salomón entendía que la verdadera casa no es la que construimos para Dios, sino la tienda que Dios habita en nosotros. Pero por cierto, esta visión de Salomón es una profecía directa sobre la vida del creyente hoy. Pablo retoma esta idea en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 1. Vamos rápidamente, hermano. Aquí viene la conexión. Por algo que he escuchado y seguramente es esto, y nada tiene que ver con este estudio. Patrones de diseño. Solo grábate esta palabra, patrones o estas frases, patrones de diseño. ¿Ok? 2 de Corintios 5:1. ¿Qué dice, hermanos? Alguien léalo fuerte. ¿Este qué dijo Pablo? A ver, ¿en qué momento? Si el tabernáculo entre el pueblo hebreo era una tienda donde la presencia de Dios venía y donde la vara de Aarón reverdeció y qué asombroso, no solamente hubo retoños, también hubo fruto. ¡Wow! Salomón está hablando que la tienda de los justos que florecerá. Pero ahora Pablo retoma esa palabra y se la aplica a todo creyente.
En el punto en el cual Él está para partir de esta vida, dice, si mi cuerpo se deshace, tengo de Dios algo mejor, pero no solamente lo deja ahí, Él alude a algo más profundo como el patrón de diseño. Y ahora dice, este tabernáculo. Hermano, Pablo está llamando a nuestro cuerpo terrestre una morada terrestre o tabernáculo. Y vaya que la idea sí es real. Somos tiendas frágiles, expuestas al dolor y expuestas al tiempo. La razón por la que florecemos no es una resistencia física, sino porque el Espíritu Santo ha hecho de nuestra tienda su hogar. Y como ha hecho de nuestra tienda su hogar, florecemos tú y yo. ¿Sí o no? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo sabemos? Gálatas 5, 22 al 23. Más el ¿qué? Es no le voy a leer lo que dice Apocalipsis con aquellos que le quitan a la Biblia, ¿eh? Mas el fruto del Espíritu es contra tales cosas no hay ley. En todos los árboles, la flor es el anuncio de ¿qué? De que ya viene, de que ya viene. ¡Guau, Salomón! ¿Qué cosas has dicho? La casa de los impíos va a caer como los de Babel. Y eso pasó. Pero la tienda de los justos florecerá. Y no te estás refiriendo entonces a esa tiendita beduina literal de los árabes y de los israelíes en el pasado. Estas tiendas movibles para moverse de un lugar a otro, válgame la redundancia. ¿No te estás refiriendo a eso? Bueno, él diría, bueno, sí me refiero a que la condición de muchos de ellos no es altiva, es humilde, es sencilla, y no son humildes porque tienen pocos recursos, sino porque caminan con el Señor. Una mala idea que ahora hemos venido usando contra las personas pobres o hacia las personas pobres es que decimos, es que es muy humilde. No, muchos de ellos son bien orgullosos. Ya cuando hablamos de aquella prédica del orgullo, tú recuerdas que el orgullo tiene la vestimenta que se le ponga. Puede estar en un palacio de reyes y puede estar en la choza más horrible y arruinada que pueda haber sobre de la tierra. Pero entonces Salomón está en una previsualización por el Espíritu Santo conectando el tabernáculo de Dios, permitiendo que la vara de Aarón reverdeciera como un anuncio futuro para los que vivan dentro de ese tabernáculo, van a florecer algún día. ¡Wow! Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Ese es nuestro florecer. No dice casas, coches, bienes. No, dice que los justos van a dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son nuestras flores que anuncian el fruto futuro y un fruto permanente. ¡Wow! El florecimiento que Salomón vio, hermano, a lo lejos. Esto que describe Gálatas 5, 22 al 23. Es algo que en la casa de piedra no puede o no le puede ocurrir.
Y vaya que hay personas que tienen corazones duros como piedra. Pero una tienda, hermano, habitada por el Espíritu, florece en amor, gozo, paz, paciencia, ya tú sabes. Hermano, si tu vida hoy se siente frágil como una tienda, no te angusties. Las casas de los impíos son sólidas por fuera, pero vacías por dentro. Tu tienda puede parecer débil, pero si Cristo habita en ella por su Espíritu, estás destinado a florecer con una vida que la muerte no puede marchitar. Esto es tremendo, hermano. No, pues yo no tengo ningún logro, yo ni casa tengo. Pero trajiste a alguien a los pies de Cristo. Sí, pues nada más a uno. Tú ya hiciste mucho de lo que aquel con un corazón de piedra no ha logrado jamás. Y mira que esto incluye a muchos dentro de las iglesias. Que llevan años, pero fruto, pues no más nada. Hermano, no se trata de cuán fuertes sean tus muros de piedra. Quisiera reflexionar un poquito en esta idea antes de pasar a lo siguiente. El tabernáculo interior. La verdadera casa no es la que construimos para Dios, sino la tienda que Dios habita en nosotros. Hermano, no se trata de cuán fuertes sean tus muros de piedra, sino de quién habita dentro de tu lona. Hablando de la tienda, pieles, pues, para que lo entiendas mejor. La verdadera seguridad, hermano, es convertir nuestra vida en Jesús, en un tabernáculo para la presencia de Dios. Así como la vara seca de Aarón floreció dentro del tabernáculo, tu vida, por frágil que parezca, está diseñada para dar fruto eterno si Dios habita en ella. Salomón, hermano, vio la tienda que florecía, pero Juan y Pablo, uno en Juan 1:14 y otro en 2 de Corintios 5:1, nos revelan el secreto. Y el secreto es ese, hermano, porque todavía tú dices, todavía no me queda claro en dónde está la conexión. Pues ya la dijimos, pero para que te quede claro, Jesús se tabernaculizó, dice, y vimos su gloria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Es esa traducción. Es decir, vino y puso su tienda entre nosotros. Pero no solo quiso venir a poner su tienda entre nosotros. No solamente Él vino a ponerse a nuestro nivel para que habitáramos en Él. Él decidió que nuestro cuerpo fuera tienda para Él. Ahí está la conexión. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, Jesús mismo se hizo tienda para que nuestra propia fragilidad ya no sea una debilidad, sino un santuario. Aunque esta tienda terrenal sea temporal, lo que hay dentro de ella, eso es lo que vale. ¿Qué es lo que hay dentro de ella? La vida de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
Pero no solamente eso. Pablo lo dice, si no mal recuerdo, en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 10, si no mal recuerdo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Al estar en Jesús, tu fragilidad es el escenario perfecto para su gloria. Lo que antes ocurría en el tabernáculo de Salomón, ahora ocurre en un cuerpo humano. Esa vara de Aarón reverdeciendo, ese tabernáculo allá, ahora es este, pero ya no es una tienda movible, ahora es un creyente que para todas partes a donde va, anuncia al Señor Jesucristo. Y sus palabras de ese creyente son vida y su actuar es testimonio. Y Salomón previó por el Espíritu Santo a ti y a mí floreciendo. Y no se trataba de una tienda beduina cambiando de lugar en el desierto. Se trataba de una vida transformada por el Señor Jesucristo. Hoy, mi amado hermano, te hago una invitación. Abandona la mansión de autosuficiencia y abraza la tienda de la humildad y la dependencia. No temas a la fragilidad de tu tienda, porque sí somos frágiles, hermano. Sí nos vamos a ir tarde o temprano, sí. Pero el fruto de nuestro florecer se queda y puede permanecer por muchas generaciones si lo hacemos bien. No temas a la fragilidad de tu tienda, porque el Espíritu Santo ha prometido hacer de tu debilidad su jardín. Solo recuerda, porque la verdadera estabilidad no depende de la solidez de lo que poseemos. Tú debes caminar en la rectitud de aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. ¿Qué más necesita el creyente? Solo caminar con Jesús. Tú caminas con Jesús y vas a florecer. No camines con Él. Y eso es muy diferente a ser salvo. ¿Lo entiendes, verdad? No estamos diciendo sé salvo, estamos diciendo ahora que eres salvo, camina con Jesús, camina con aquel que te salvó. Solo así podrás florecer. De otra manera, solo te espera lo mismo que le ocurrió a la Torre de Babel. Señor Dios y Padre amado, gracias le damos por esta oportunidad que nos da del estudio bíblico, del estudio de su palabra. Es tremendo, bendito Dios, cómo poder ver estas dos figuras bíblicas, una, la Torre de Babel, la otra, el tabernáculo.